Números es el cuarto libro del Pentateuco. Su nombre tiene que ver con los censos que se realizan en el pueblo de Israel. Este aspecto tiene que ver con el tema que trata este libro, ya que no solamente se va a concentrar en contar la cantidad de personas que habitan dentro del pueblo, sino que al mismo tiempo hay una organización muy interesante que lo veremos en un momento. Recordemos que el autor de este libro también es Moisés. Se registran dos censos en el libro de Números. El primer censo se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 al 46. El propósito principal de este censo era saber cuántos podían salir a la guerra. Por tal razón, el versículo 3 nos indica que tomaron en cuenta a los que tenían 20 años para arriba, teniendo un total de 603.550 personas. El segundo censo se encuentra en el capítulo 26, versículo 1 al 51, el cual tenía el propósito principal de saber cuántas personas heredarían la tierra de Canaán para dividirla en base a sus 12 tribus. Misma acción que se realizaría a través de la suerte, tomando en cuenta la cantidad de personas que habitaban en cada tribu. Todo esto dio un total de 601.730 personas. Algo muy interesante que nos muestra el libro de Números es la buena organización que tenía el pueblo de Israel, lo cual lo vamos a observar en dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la organización del pueblo cuando estaba en reposo o cuando se quedaba en un lugar de manera temporal. Este ejemplo lo vemos en el capítulo 2, versículo 1 al 34, juntamente con el capítulo 3, versículo 23 al 38. Tomando en cuenta las agujas de esta brújula, el este, oeste, norte y sur, vamos a darnos cuenta de la ubicación que ocupaba cada tribu dentro del campamento de Israel. Por ejemplo, en medio del campamento se armaba el tabernáculo. En el lado este se ubicaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. En el lado oeste se ubicaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. En el lado norte las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Y en el lado sur las tribus de Rubén, Simeón y Gad. En medio de esta organización, el capítulo 3, versículo 23 al 38, nos indica la ubicación de los levitas, que recordemos se divide en 3 familias. Por lo tanto, en el norte se ubicaba la familia de Merari, en el lado sur la familia de Coat, en el lado oeste la familia de Gersón, y en el lado este se ubicaban Moisés y los sacerdotes. El segundo aspecto tiene que ver con la organización del campamento de Israel cuando se ponía en marcha. Esto lo sabemos en base al capítulo 10, versículo 11 al 28, que dicho sea de paso, es el momento en que Israel por fin sale de Sinaí. Por ejemplo, cuando el pueblo marchaba, siempre tenían por delante el arca del pacto, el cual es el elemento más sagrado e importante para el pueblo de Israel. Detrás del arca estaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Detrás de las tribus se ubicaban las familias de Gersón y Merari, quienes llevaban el tabernáculo. A estos les seguían las tribus de Rubén, Simeón y Gad, y por detrás de ellos tenían a la familia de Coat, quienes llevaban los enseres del tabernáculo. Al mismo tiempo les acompañaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, y mucho más atrás al final las tribus de Dan, Aser y Neftalí. Una de las historias más resaltantes que encontramos en este libro es la exploración de Canaán, la tierra prometida que los israelitas tenían por heredad. Por mandato de Dios, Moisés escoge a 12 líderes de cada tribu para que cumplan el papel de espías y exploren la tierra prometida. Entre ellos se encuentra Josué.
Después de 40 días de exploración, los 12 espías retornan con un informe más negativo que positivo, ya que a pesar de que la tierra era productiva y fructífera, allí habitaban muchos enemigos y gigantes, los cuales habían ocupado la tierra mientras Israel estaba esclavizada en Egipto. Esto fue razón suficiente para que todo el pueblo comience a quejarse nuevamente contra Moisés y contra Dios, lo cual provocaría el castigo divino. Israel deambularía por el desierto durante 40 años. A la par tenemos otras historias conocidas, como el enojo y desobediencia de Moisés. Ya que en un momento dado el pueblo se quejó de sed, Dios le mandó a Moisés que hablara a una peña para que de ella salga agua. Pero el enojo acumulado de tantas quejas y murmuraciones provocaron que Moisés tome su vara, golpee la peña 2 veces con gran fuerza y se exprese de manera clara su desobediencia. Esta acción provocó la ira de Dios, ya que según sabemos en el capítulo 27, versículos 12 al 14, nos indica el castigo que sufriría Moisés. Él tampoco entraría a la tierra prometida. Al mismo tiempo nos encontramos con la historia de la serpiente de bronce, donde nuevamente los israelitas murmuran contra Dios y Él les envía a modo de castigo serpientes venenosas, los cuales quitaron la vida de mucha gente. La única manera de salvarse era mirando fijamente a una serpiente de bronce que Moisés había colocado sobre un asta por mandato de Dios. Otra historia de sumo interés es la de un rey de nombre Balac, el cual, al enterarse que el pueblo de Israel viene contra su reino para destruirle, trata de buscar alguna manera de cómo defenderse. Es así que conocemos a Balaam, un adivino muy reconocido contratado por el rey para maldecir a Israel. Algo muy curioso que encontramos en esta historia es que la asna de Balaam habla con él después de haberle azotado tanto. A través de todo esto, Balaam entendió el deseo de Dios para con su pueblo Israel. Al ser enviado por Balac para maldecir a Israel, él hace lo contrario. Bendice al pueblo que Dios había escogido.